Bueno, pues como le decimos en México, en este último día de campañas político-electorales antes de la veda, los candidatos lanzaron sus últimos pedidos para recibir el favor del voto, lo están haciendo todavía, y ya presentaron también su corte de caja, sus últimas evaluaciones, su radiografía de cómo estamos cerrando este ciclo, las casas de análisis, las consultoras, las encuestadoras, y una de ellas es Integralia Consultores, que dirige nuestro invitado Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, gracias por la oportunidad de esta conversación en ese cierre ya de campañas. ¿Cómo cierras? ¿Cómo lo ves? Hicieron un documento de 22 páginas muy interesante. Bueno, lo primero que te debo decir es que hay un problema que ya causó efecto y que es que esta elección es la más inequitativa y dispareja en la historia del país. Y se debe principalmente a que López Obrador decidió ser vocero de la campaña oficial. Y ese hecho que está prohibido en la Constitución, en parte porque él hace 18 años lo exigió siendo candidato de oposición, ha generado una competencia desleal, en donde hay dos personas compitiendo contra una, López Obrador y Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez. Entonces ese es un problema que ya causó efecto. El segundo es que las campañas empezaron 2 años antes. Una de las razones por las cuales Sheinbaum es la puntera y probablemente la ganadora el domingo es porque empezó su campaña 2 años antes. Entonces eso es una mancha que ya está sobre la elección. Ahora, una vez que eso ocurrió, creo que la elección va a terminar siendo más competida de lo que las encuestas sugieren. Hay un error, creo yo, en la estimación de los votos o de la preferencia por Sheinbaum. Se está sobreestimando al partido oficial. Hay un temor en la población de decir la verdad, probablemente porque el gobierno de López Obrador ha insistido tanto que si ellos pierden, la gente pierde sus programas sociales, que la gente está atemorizada de decir lo que quiere. Entonces, hay un voto oculto y por eso pensamos en Integralia que la elección va a quedar más cerrada. No obstante eso, es lo más probable que Sheinbaum gane. La pregunta es por cuánto. Y yo creo que probablemente la elección se cierre y de eso va a depender de dos cosas. Uno es cuánta gente sale a votar y la otra es cuál es la capacidad de movilización que tenga el gobierno. Esos dos factores son los que van a determinar qué tan abierta o cerrada queda la elección. Háblanos de la demografía, los votantes, la edad de los votantes, la inclinación de los votantes en los estados del país hacia la presidencia y luego las gobernaturas, si quieres. Mira, el listado de electores mexicano tiene 99 millones. Comúnmente en elecciones presidenciales vota el 62%, entonces uno esperaría que votaran 61, 62 millones de personas. Yo creo que va a ser un poco más elevada la participación. Probablemente llega a 65 millones, 66. Si llegara a 67, 68 sería ya un éxito la elección. Por cierto, creo que esa sería la mejor noticia de México, una votación histórica que supere todo lo del pasado. ¿Y cómo votan por demografía? Quienes menos votan son las personas jóvenes menores a 29 años. Y después las que más votan son los de 40 a 60 años. Votan muchísimo más. De hecho, una de las cosas que yo digo es que los jóvenes tomaron las llaves de su bicicleta o de su automóvil y se las dieron a las personas mayores y les dijeron: abdico de mi derecho a decidir mi futuro, hazlo por mí. Y eso es muy triste en un país que los jóvenes hayan abdicado de esa posibilidad, se hayan ensimismado, se hayan aislado y votan muy poco. Entonces, en este periodo de reflexión, ¿qué hay que decirle a los jóvenes? Bueno, los jóvenes no han decidido dejar pasar, los jóvenes se han ensimismado, los jóvenes se han vuelto una generación irresponsable, hay que decirlo. Se victimizan y dicen: es que no me hablan bonito, es que no me dicen lo que quiero. No, los jóvenes debiesen tomar control de sus decisiones, de su futuro, y han dejado que otros lo hagan por ellos. En este escenario base que tienes tú contemplada la victoria de Claudia Sheinbaum, va a ser importante hablar de los contrapesos y lo que sucede en el legislativo. ¿Cuál es el escenario base que tienes en el Congreso? Nosotros pensamos que Morena y sus aliados no van a obtener la mayoría calificada, es decir, el plan C de López Obrador no va a funcionar. Probablemente se queden con el 55% del Congreso. Se requiere el 66% para poder reformar la Constitución. Pero hay un riesgo, que pasada la elección el gobierno y Morena empiecen a cooptar gente de otros partidos, empiecen a comprarlos, empiecen a ofrecerles dádivas, premios,
vente de este lado que esta fiesta apenas empieza y que puedan construir artificialmente una mayoría y entonces querer hacer reformas constitucionales en los próximos meses a pesar de que en las urnas no hayan obtenido esos votos. Esto ya pasó en 2018. Sí. Morena obtuvo 191 diputados el día de la elección y un mes y medio después ya tenía 250 diputados. Entonces puede pasar algo así, ese es un riesgo. Es un riesgo para quienes creemos que la democracia son balances y la democracia es un control del poder. ¿Qué hay de las 9 gubernaturas en juego? ¿En dónde están los ganadores? Entiendo que hay por lo menos 3 en seria disputa. La Ciudad de México es de altísimo interés. Yo te diría que de las 9 en disputa hay 5 que ya están definidas. Sí. Para Morena, Tabasco y Chiapas las va a ganar, pase lo que pase. Del otro lado, Guanajuato, la va a ganar el PAN, Yucatán seguramente la va a ganar el PAN y Jalisco la va a ganar Movimiento Ciudadano. Y en medio quedan 4 muy competidas. Ciudad de México, Veracruz, Morelos y el estado de Puebla. De esas yo creo que la Ciudad de México y Veracruz son las 2 donde la oposición tiene más oportunidad de ganar y son muy relevantes, uno porque es la capital y el otro porque es un estado muy grande económica y poblacionalmente. Y ahí la oposición sí puede ganar la elección. Hay puntos interesantes también, muy importantes que levantaron en los momentos que estamos transcurriendo ahora, desde la veda y lo que toca a los riesgos de la información que se vaya o que se vaya a violar la veda, después el día de la votación, el proceso y el regulador, el que va a hacer el INE, pues, cómo transcurre ese proceso. Háblanos de esos momentos y los riesgos que hay en el camino. Bueno, hoy miércoles a las 12 de la noche terminan las campañas, mañana inicia lo que se llama veda. ¿Qué es la veda? La veda es una pausa en el ruido de las campañas para que los ciudadanos podamos reflexionar nuestro voto. Y lo que ocurre es que nadie puede difundir. Sin embargo, en el pasado, esta veda a veces ha sido violada. El Partido Verde ha sido un partido que aprovecha la veda para pagarle a influencers que empiecen a mandar mensajes en redes y de esa forma promoverse. Lo recordamos, sí. También puede ocurrir que se difundan sondeos de opinión, pero bueno, en general se cumple la veda. El próximo domingo a las 8 de la mañana abren las casillas. Son 170,000 casillas, es la elección más grande logísticamente hablando y más grande en el número de cargos que se van a renovar en todo el país. A las 6 de la tarde cierran las casillas y en ese momento, a las 6 de la tarde, lo que vamos a ver es que en el caso de candidatos a gobernador, todos van a salir a decir que ganaron. Entonces, prepárense. Primer problema. Porque va a haber 18 personas que van a salir a decir ganamos. Es una táctica. Y después de eso, lo que va a ocurrir es que a las 7 de la noche cierran las casillas en todo el país y entonces podremos empezar a escuchar resultados de encuestas de salida que hacen medios de comunicación o que hacen empresas privadas que van a empezar a decir cómo van las tendencias. Sin embargo, es hasta las 10:30 de la noche, más o menos, cuando el INE va a dar a conocer el resultado de su conteo rápido para presidente y ahí vamos a saber quién ganó. Y luego, entre las 11 y las 12 de la noche, yo estimo, van a dar a conocer los conteos rápidos de las 9 gubernaturas y después de medianoche van a dar a conocer la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, a la 1 de la mañana, si todo sale bien, nos podremos ir a dormir contentos o muy angustiados. Claro. Depende de qué lado estés y depende cuáles sean tus convicciones políticas. Por último, Luis Carlos Ugalde, muchos se preguntan si hay algún escenario que tú veas en el que hay posibilidades que la candidata de la oposición a la presidencia, Xóchitl Gálvez, pueda ganar esta elección. Sí, por supuesto que sí, eso no es un escenario inventado. Yo lo que dije es que con los números de hoy hay más posibilidades de que gane Sheinbaum, pero si la tasa de participación es muy alta, Xóchitl Gálvez puede ganar la presidencia. Si, por ejemplo, la tasa llega a 67, 68%, creo que va a ganar Gálvez. Y la explicación de esto es que en las secciones electorales donde hay más votación, tiende a ganar la oposición, porque el voto independiente, el voto no clientelar, no corporativo, que está más asociado al partido en el poder, es el que sale a votar y eso genera un contrapeso. Esa es la explicación. Entonces, por eso digo que el margen y quién gana depende de cuánta gente participe. Sí. Queda clarísimo. Luis Carlos Ugalde, gracias mil por estar en este espacio y además por venir en esta jornada de cierre de campañas a nuestros Gracias, estudios. Gaby, a ti por invitarme. Gracias.